para sus inversiones online. Bienvenidos a la revisión de la última agenda económica de esta semana y también de septiembre, que por supuesto está marcada por el desglose que haremos del presupuesto público para el próximo año. Como lo dijo el presidente Gabriel Boric en la cadena nacional, el aumento del gasto fiscal será de 4,2%. Hace algunas semanas lo adelantó acá el ministro de Hacienda. Y según los economistas y el propio gobierno, es un aumento del gasto que no debiera generar mayor inflación. Y además, les anticipamos que los parámetros fiscales más importantes, que son el déficit estructural y el alza en la deuda pública, serán mejores a lo anticipado. Un presupuesto contracíclico. Así es definido por los economistas y el propio presidente el aumento de 4,2% del gasto público para 2023, enfocado en tres ejes de preocupación ciudadana y con un impacto menor en la inflación. El hecho de hacerlo algo más expansivo, más contracíclico, era algo que probablemente era lo adecuado. Ahora, ¿va a lograr el presupuesto modificar lo que suceda en el 2023? Yo creo que no. ¿Cómo se invertirá cada peso? En lo sustancial, el 60% del mayor gasto público irá destinado a financiar la pensión garantizada universal. Asimismo, se contemplan 1,6 billones de pesos para el programa de infraestructura para el desarrollo con foco en los gobiernos locales. Y por lo tanto, esto tenemos que pensar en obras que sean con rapidez, de manera que los efectos en materia laboral sean inmediatos durante el año 2023 y tengan impacto sobre todo en aquellas áreas y regiones en Chile que tengan una situación laboral más compleja. Además, se invertirán 58.000 millones de pesos para fortalecer la bancarización de las pymes, mientras que otros 750.000 millones irán a la continuación de medidas como el IFE laboral o el subsidio Protege, enmarcadas a su vez en la meta de creación de 200.000 empleos. Y donde se ven principalmente los riesgos es en la capacidad de ejecución de la inversión pública por parte del sector público. Los distintos gobiernos tienen dificultades para ejecutar la inversión pública y si esta inversión pública que está en el presupuesto no se termina ejecutando completamente, bueno, entonces tampoco se lograría avanzar en la creación de empleos que se está proponiendo. Un presupuesto que, según los expertos, tiene un gasto moderado y cuyo impacto en la inflación sería menor. En los parámetros fiscales, el gobierno espera comunicar buenas noticias en el informe de finanzas públicas de la próxima semana. La deuda con la que terminaría este y el próximo año sería menor que la última estimación de Hacienda y también pasaría lo mismo con el déficit estructural de 2023. Incluso si se pensaba que este año el déficit sería de 1,3% del PIB, ahora todo indica que se cerraría este ejercicio con un superávit estructural. Es bien importante qué es lo que va a ocurrir del 2024 hacia adelante, porque uno puede comprender que el próximo año vuelva a haber un déficit estructural dada la situación cíclica de la economía, pero de ahí en adelante es importante, ¿verdad?, que se retome la senda de convergencia hacia el balance estructural, de manera de mantener la deuda pública en niveles sostenibles, prudentes. Materias que comenzarán a ser discutidas cuando se presente el proyecto de ley al Congreso con todos los detalles financieros, los que comenzarán a verse desde el lunes. Repasemos los elementos principales de este gasto público y principalmente dónde estarán los incrementos en los recursos. Inversión pública crece 5,5%, lo veíamos con fuerte énfasis en obras de infraestructura. Vamos a analizar el impacto de eso más adelante. Seguridad ciudadana aumenta los recursos en 4,4%. Seguridad social, con fuerte gasto en la pensión garantizada universal, crece 8%. Y de aquí también, ciencia, tecnología e innovación, 20% más de recursos. Ahora, ¿cómo se compara el aumento en general del gasto respecto a los últimos años? Es bastante menor. Mira, en 2020... el gasto estipulado en el proyecto de ley fue de 10,4% sobre 2019. En 2021, por supuesto que no tiene nada de normal, porque veníamos de la pandemia, se aprobó un aumento de 33,4% en el gasto fiscal, principalmente con el IFE universal. Todo lo contrario ocurrió para 2022, donde se espera que el gasto termine cayendo 24,1% respecto a 2021. Ahora, en años normales, entre 2016 y 2019, el promedio del aumento del gasto fue 4%, por lo tanto es muy similar a lo que será eventualmente para 2023, que como veíamos es un aumento de 4,2%. Veamos lo que opinaron parlamentarios que deberán votar
este presupuesto. Creo que un 4,2%, ¿verdad?, superior, mayor, es un avance importante y está poniendo en cierta medida los recursos donde están los principales problemas y las preocupaciones de la ciudadanía, ¿verdad? Crecimiento y reactivación económica, seguridad social a través de la PGU y las pensiones y seguridad pública con un importante aumento, pero no sé si es suficiente. A mí la verdad que yo creo que la gravedad de la crisis de seguridad pública es tal que a lo mejor se podría ver si podemos hacer un esfuerzo incluso mayor ahí. Estoy muy contento con el presupuesto presentado por el presidente Boric, al menos porque tiene 3 ejes que son urgentes en Chile. El primero, reactivación económica. 200.000 empleos para el próximo año a través de un programa de inversiones de obras públicas. Me parece que es una muy buena noticia y apoyo a pymes, clave. Segundo eje, seguridad pública. Y tercero, no nos olvidemos de las urgencias sociales. Y en este sentido, 200.000 más viviendas para el próximo año se viene a hacer cargo de una deuda histórica que tenemos que hay que saldar. Yo comparto las prioridades, pero veamos ahora el contenido. Comparto primero que tiene que haber un esfuerzo mayor en inversión porque puede haber problemas de desempleo. Pero ojo, en este minuto hay ministerios que han ejecutado el 45% de sus gastos. Entonces, el Ministerio de Obras Públicas no ha llegado al 50% y ya estamos en septiembre. Entonces, eso no puede ocurrir. Tenemos que hacer que cuando hay un aumento de inversión, que el gobierno nos diga qué proyectos, que sean proyectos elegibles. Eso lo vamos a plantear en el Congreso, me parece súper relevante y me parece absolutamente decisivo. Y cuidado con la inflación. Eso también queremos hacer un llamado, porque ese es el gran problema económico que hoy día existe y nos gustaría ver un plan de gobierno para este efecto. El gobierno presenta un presupuesto contracíclico para hacer frente a la próxima recesión anunciada para el próximo año y vamos a estudiar detenidamente los efectos que eso pudiera tener en la inflación. También respecto del aumento de la deuda, se va a pasar del 37% del PIB al 40% del PIB. También le vamos a hacer al gobierno alguna petición para que evalúe las deficiencias en el gasto público que hoy día tenemos, que son casi 14.000 millones de dólares que la propia DIPRES ha dicho están mal ejecutados en programas sociales que no le llegan a la gente. Por lo tanto, tenemos que hacer mucho más eficiente el gasto. En la agenda económica del jueves les mostramos cómo el Instituto Nacional de Estadística informó que en el último trimestre móvil se destruyeron 7.500 aproximadamente puestos de trabajo respecto al informe inmediatamente anterior. Con esa información, por supuesto, el gobierno hizo énfasis en su objetivo de creación de empleo, 200.000 puestos nuevos el próximo año. En materia de reactivación, aumentaremos la inversión para mejorar la infraestructura pública del país sin generar más inflación y para crear más de 200.000 nuevos empleos. Es la clásica fórmula de todo gobierno para generar empleo. Serán 1.6 billones de pesos en la llamada infraestructura para el desarrollo, en un contexto en que el empleo en nuestro país vive un momento complicado y que aún no recupera los niveles prepandemia. El gobierno ha comprometido un plan de... Bueno, tuvimos un problema con la nota que estábamos presentando. Obviamente ustedes lo escucharon en el audio, por lo tanto vamos a tratar de arreglarla, si no, el punto es el mismo. El Instituto Nacional de Estadísticas informó que ya estamos en un proceso de destrucción de empleos. No es que se creen menos, sino que ya directamente están cayendo el número de personas ocupadas respecto a los informes anteriores. Por lo tanto, por eso es muy relevante este objetivo del gobierno y se hace con un clásico que es más inversión pública. Y algo muy importante, cuando se hacen trabajos a través de la inversión pública, son empleos formales, con contrato. Muy importante porque cotizan para seguridad social, por ejemplo. Y también lo veíamos en el reporteo de hoy que se hacía énfasis en que las licitaciones para estas obras públicas tienen que concretarse y hacerse rápido. Lo decía el senador Coloma, que está muy lenta la ejecución en obras públicas. Por lo tanto, eso tiene que hacerse con mayor celeridad para que esos mayores recursos para infraestructura puedan generar más empleos. Seguimos revisando agenda económica porque lo que vamos a ver ahora es el dato de producción industrial de agosto, muy importante porque lamentablemente se sigue reflejando el enfriamiento de la actividad en nuestro país. ¿Cuánto cayó la producción industrial? 5% anualmente, según informó el INE.
Donde se cayó más, minería, 7,3%, electricidad, gas y agua también cayó, manufacturas, 4% de baja, muy importante porque ese es el IMASEC llamado no minero, que es la base de la economía nacional, y el comercio que sigue en su proceso de fuerte contracción, 11,9% anual durante agosto. También la Sociedad de Fomento Fabril informó la producción manufacturera que muestra el mismo fenómeno. ¿Cuánto cayó anual en agosto la producción? 13,1%. Y las ventas de las manufacturas cayeron en una proporción bastante similar, 10,8%. Ahora, con toda esta información, el mercado anticipa que el lunes a las 8:30 de la mañana el Banco Central informará la primera caída anual del IMASEC desde 2021, en torno a 1,5%. La caída desestacionalizada, que les venimos contando hace meses, va a seguir, por supuesto. Veamos los comentarios de mercado luego de conocer estas cifras, sobre todo en base a lo que informó el Instituto Nacional de Estadística. Partimos con lo que opina Ensecurity, lo vemos ahí en pantalla. Las cifras siguen reflejando una moderación de la actividad que llevaría al primer registro interanual negativo en más de un año y medio. Como les decía, caída de 1,5% del IMASEC anual en agosto. Y esto en línea con un retroceso de 1,2% desestacionalizado. Es decir, que agosto caería 1,2% respecto a julio. Ensecurity mantiene la proyección de que el PIB de este año cerraría con un alza de 1,5%, pero miren, aquí hacen un cambio. Para 2023... si antes creían que habría un alza en el PIB de 1%, ahora estiman que habría una baja de 1%, si se suman a todo el resto del mercado que concuerdan que habrá una contracción económica y una recesión en 2023. En Copeuch también proyectan que el IMASEC de agosto tendría una caída de 1,5%, donde el área con la mayor incidencia positiva, es decir, de crecimiento, seguiría estando en servicios. Prácticamente la única área que muestra crecimientos a esta altura. Ellos corrigen al alza, eso sí, su proyección de crecimiento para este año, a 2% la suben, pero mantienen una caída de 1% en 2023. En esto coinciden con Security. Y terminamos con la opinión de Banchile. Ellos señalan que el índice de producción industrial volvió a marcar una de sus caídas más profundas desde que comenzó la pandemia y también concuerdan que el IMASEC de agosto mostraría el primer registro negativo anual desde 2021. Le reitero entonces que el IMASEC de agosto lo conoceremos el lunes a las 8:30 de la mañana. Se los tendremos en Agenda Económica AM, por supuesto. Hacemos la pausa y al regreso les mostramos cómo estuvo de movido el mercado mundial durante septiembre, principalmente por las alzas en la tasa de interés futuras que anunció la Reserva Federal de Estados Unidos y también por las insólitas medidas económicas que anunció la primera ministra del Reino Unido. Al regreso acá en Agenda Económica. Hablamos del TPP-11 en Agenda Económica porque hace algunos instantes en el foro El Reto Social de América Latina, el presidente Gabriel Boric, en conversación con el diario El País, fue consultado acerca de los errores cometidos en sus primeros 6 meses de mandato. Y una de las cosas que mencionó el mandatario fue que se han equivocado en la tardanza con la que su gobierno ha iniciado la discusión acerca del TPP-11. Así lo publica el diario La Tercera. Bueno, y sobre el TPP-11, un funcionario de gobierno que ha estado muy ausente en el debate público ha sido el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales. Bueno, este viernes, en el encuentro anual de la Cámara Nacional de Comercio, el subsecretario José Miguel Ahumada dio algunas palabras sobre el TPP-11. Veamos. Nosotros como gobierno nos ponemos metas, no fechas, respecto a este tipo de temas. Así que nosotros estamos discutiendo, estamos elaborando una propuesta en torno a estos temas, ya como yo creo que todos conocen, la estrategia de Side Letter, y evaluar cuál es el impacto que puede tener sobre nuestra economía. Por lo tanto, el objetivo son las metas, no las fechas que nos pongamos. Es un tema del Senado. Nosotros estamos trabajando en base a objetivos. Es un tema que tendrá que discutir el comité político respecto a la estrategia. Termina septiembre y vamos a revisar que fue un mes muy volátil para los mercados. Por ejemplo, en índices relevantes para Chile, vemos que el dólar subió 79 pesos respecto al fin de agosto y llegó a 969. Sabemos que estuvo cerca de 1.000 pesos, pero bajó ahora en el último tramo del mes. El cobre bajó también 16 centavos de dólar por libra y terminó en 3,39.
El IPSA, muy fuerte la caída en este mes de la Bolsa de Santiago, 5,99%. Y al menos una buena noticia, el petróleo cayó $12 y cerró en $79 el barril. Ahora, en los mercados internacionales hubo dos noticias que movieron absolutamente la aguja. Uno, lo que les decía antes de la pausa, el aumento de las tasas de interés que proyectó la Reserva Federal de Estados Unidos. Eso hizo que el Standard & Poor's, el principal índice de Nueva York, cayera demasiado fuerte, 9,34%. El DAX de Frankfurt cayó 5,61% en septiembre, el Nikkei de Tokio lo hizo en 6,20% y el FTSE de Londres también cayó 5,36% el mes que termina hoy. Y terminamos con este último índice porque no solamente lo que pasó en la Reserva Federal influyó en el FTSE de Londres, también unas muy criticadas políticas económicas que anunció el viernes pasado la primera ministra del Reino Unido y que, por ejemplo, tumbaron a la libra esterlina durante esta semana, tal como nos cuenta Orlando Silva. La libra esterlina por el suelo, críticas desde dentro y fuera de las fronteras e intervenciones de urgencia de la autoridad económica. A menos de una semana de haber presentado su plan económico, la recientemente ascendida primera ministra del Reino Unido salió este jueves a defender las medidas de su gobierno. Teníamos expectativas de inflación muy altas y una desaceleración económica. Hemos tomado medidas decisivas para reducir nuestra carga fiscal para asegurarnos de que la economía crezca y también frenar la inflación. El cuestionado plan no solo contempla el mayor recorte de impuestos en el Reino Unido en 50 años, sino que lo combina con un ambicioso paquete de ayudas fiscales para paliar las alzas de precios de la energía a las familias británicas de cara al invierno. Medidas que instalaron serias dudas en el mercado sobre la estabilidad de las finanzas británicas. Pese a esto, el gobierno en bloque busca defender el objetivo de su propuesta. Creemos que son los planes correctos, porque esos planes hacen que nuestra economía sea competitiva. Al final del día, eso es lo que tenemos que hacer. De lo que somos responsables es de tomar decisiones que lleven a un crecimiento sostenido. Al final, concretar eso traerá confianza a las familias, traerá nuevos empleos y mantendrá a la gente en sus trabajos. Así que en lo que estoy enfocado y en lo que el gobierno está enfocado es en llevar a cabo ese plan. Claramente el gobierno ha perdido la confianza y necesita comenzar a reconstruirla rápidamente. Y eso requiere que tome un mayor control del endeudamiento y que también establezca pronósticos económicos y fiscales creíbles para justificar las decisiones que está tomando. Y una vez que tengamos eso, esperemos comenzar a reconstruir algo de credibilidad y aliviar algunas de las presiones en el sistema financiero y económico. Sin embargo, la pérdida de la confianza en el enfoque del nuevo gobierno británico por parte de los inversionistas llevó al derrumbe de la libra esterlina, que durante la semana llegó a cotizarse en su mínimo histórico respecto al dólar, alzas de tasas de interés de bonos de deuda y suspensión de los créditos por parte de algunos bancos. Todo esto obligó a que el Banco de Inglaterra anunciara una millonaria compra de bonos de deuda del Estado para restablecer las condiciones normales del mercado. El Banco de Inglaterra ha intervenido y ha comprado un par de semanas de estabilidad, pero no puede continuar con su programa de compra de bonos indefinidamente, porque al final eso traerá bastante inflación. Lo que realmente necesitamos es ver madurar al gobierno, ver las perspectivas del mercado y cambiar el rumbo. Pero las críticas no solo vienen desde dentro de las fronteras británicas. En una declaración que sorprendió al mercado por su franqueza, el Fondo Monetario Internacional llamó al gobierno liderado por Truss a reevaluar sus propuestas, ya que estas podrían acelerar el ritmo de aumento de los precios, y la agencia Moody's señaló que los recortes fiscales sin financiamiento son negativos desde el punto de vista crediticio. El gobierno sigue dando señales de que no va a dar pie atrás. Creo que tenemos que ver en qué situación estaría este país si no hubiéramos actuado. Fue la decisión correcta a tomar y vamos a seguir asegurándonos de generar crecimiento económico, empleos y oportunidades. Ese es el futuro a largo plazo que nos hemos propuesto. El mercado, por su parte, ya apunta a una nueva alza de la tasa de interés por parte del Banco de Inglaterra apenas a una semana de la última, ya que según la mayoría de los analistas, este plan contribuirá a incrementar aún más la inflación récord que enfrentan los británicos y que, según el mismo ente rector, rozará el 11% en octubre. De esta forma terminamos la agenda económica. Sigan con nosotros en CNN Chile.